Bueno, buenas noches a todos, que el Señor bendiga. Bienvenido a mi hermano, no sé cuál es su nombre, primera vez que lo veo. Pastor Osuna. El pastor Osuna. Osuna. Bueno, bienvenido hermano aquí a la congregación. Y a Dios y su familia. Gloria a Dios, que lo tenemos por acá. Bueno, después de un tiempo que tuvimos, ¿verdad? La semana pasada bastante ocupaditos en los negocios del Señor, eh, trabajando con los niños. El comportamiento de los niños pues estuvo muy bonito. Siempre los niños a veces como que se desesperan un poquito, pero bueno, es cuestión de tiempo y los niños pues así van creciendo como cada uno de nosotros. Pero me preguntaba yo en estos días, ayer y hoy, y el comportamiento de nosotros, ¿cuál ha sido en estos últimos tiempos, hasta el día de hoy, en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir? ¿Cómo hemos reaccionado en todo este tiempo de tantas cosas que se están escuchando, cosas que estamos viendo? Nosotros aquí en la congregación hemos crecido, ya vamos a cumplir ya un año de la inauguración de esta obra aquí, y más el año que tuvimos en las casas, ya 2 años. Hemos aprendido, hemos crecido. ¿Cómo me siento? Me siento que he crecido en los caminos del Señor o me he estancado. Quisiera que abrieran sus Biblias en la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1. Es una carta muy preciosa que Pablo escribe a los Filipenses. Pablo está en una situación difícil, está preso, pero él, una de las palabras que más menciona es gozo, y me gozo en el Señor, y la palabra amor. Entonces son dos cosas que él menciona, pero estando en una situación difícil, ya que en aquellos tiempos pues estar preso era estar en un calabozo, donde hoy pues las cárceles hay mucha comodidad, pero en aquel tiempo en la situación que se encontraba el apóstol Pablo pues era bastante complicada, pero él mostraba ese apoyo, ese gozo que sentía estando en la cárcel, porque en Cristo, aunque estemos en cuatro paredes, en Cristo siempre seremos libres. Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30, vamos a estar leyendo y meditando en este tema que el Señor ha preparado en mi corazón, que ha puesto en mi corazón en esta noche, y el tema lo he titulado Un digno comportamiento. Dice así las Escrituras, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Verso 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Padre Celestial, le damos gracias por este privilegio que tú nos brindas de abrir las Escrituras. Te pedimos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y abre, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para poder, Señor, entender estas maravillas, estos misterios que tú nos has dejado a través de las Escrituras. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de mucha bendición, edificación para nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Lo he titulado Un digno comportamiento. Estaba leyendo el término portar, es un término polivalente que se aplica a diferentes cosas, ¿verdad? Por ejemplo, portar es llevar, digamos, es llevar algo consigo mismo. Por ejemplo, nosotros portamos, usted porta un teléfono, porta una camisa, porta los zapatos, lo que va con uno mismo. El término portar, tal vez también el término portar también se refiere a llevar de un lugar a otro. Yo porto algo y voy a otro lugar, y porto esto y llevo esto a otro lugar. También el término portar lo encontramos como tener una habilidad o cualidad. Por ejemplo, hay personas que cantan muy bonito, que tienen una voz fuerte para alabar al Señor y traen ese talento. Entonces uno puede decir, ese hermano pues porta una voz buena para alabar a Dios. También se menciona el término portar, y también es un término marítimo. Por ejemplo, en la náutica, los barcos de vela, esos barcos de vela, cuando el viento da con ímpetu en la superficie y no hay arrugas, sino que en la vela pues está todo,
El barco se dice que porta bien, entonces también es un término marítimo. Portar, el comportamiento tiene que ver con el actuar también. Por ejemplo, de los niños. ¿El niño se portó bien o se portó mal? Pero los niños no pueden fingir cuando se portan bien o se portan mal. Uno puede notar si el niño se portó mal o el niño se ha portado muy bien. Uno, claro, por eso dice las Escrituras que debemos de hacerlos como niños, en malicia, pero un adulto es fácil fingir portarse mal, porque puede aparentar portarse bien, pero interior a lo mejor se está portando mal, donde nadie me ve, aquí nadie me conoce, pues soy uno más de la manada. Pero eso no es lo que quiere el Señor para con cada uno de nosotros. El comportamiento de nosotros como creyentes, nosotros debemos de ser luz a donde estemos. Nosotros debemos de alumbrar. Nosotros debemos de dar buen testimonio, que algo ha cambiado en nuestra vida, que Cristo mora en nosotros. Por eso, sin santidad, dice las Escrituras, que nadie verá al Señor. Claro, hay que ser santo para poder ver a Dios, pero también se refiere que nadie puede ver a Cristo en mi vida si yo no vivo una vida de santidad, una vida en santidad en el Señor. Entonces el término es un término polivalente, como decía, un comportamiento digno, pero aquí nos encontramos en Filipo. Filipo fue fundada por el Filipo II, que fundó la ciudad de Filipo, y después terminó siendo una colonia del imperio romano, que ellos tenían el beneplácito de las autoridades, que claro, un ciudadano romano pues tenía ciertos beneficios. Por ejemplo, incluso lo vemos en todos los países. Aquí en Estados Unidos vemos a un ciudadano americano que tiene ciertos beneficios que otro que no sea ciudadano. Entonces, en este tiempo, Filipo pertenecía al imperio de Roma. Por ejemplo, al apóstol Pablo en una ocasión lo amarraron, lo ataron y lo iban a azotar. Y solamente voy a leer qué fue lo que pasó en ese momento. Dice, pero cuando le ataron con correas, estoy en Hechos 22-25, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ellos tenían privilegios, el que era ciudadano romano. Dice, cuando el centurión era alguien que dominaba, tenía por ejemplo 100 soldados que los disciplinaba, que los guiaba. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, o sea, un rango más mayor todavía, que dominaba mucho más gente. El tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Entonces los filipenses también tenían estos privilegios. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo, sí. El apóstol Pablo dice, sí, yo soy ciudadano romano. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí. El tribuno era una persona de alto rango. El tribuno respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. El apóstol Pablo era ciudadano romano, así que, mire el verso 29, luego se apartaron de él los que iban a darle tormento, y aún el tribuno también se apartó de él. Al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ellos tenían privilegio, no podían ser castigados sin antes ser condenados. Entonces los filipenses vemos que tenían estos privilegios, pero ellos tenían que comportarse no como el rey el César en ese tiempo, sino que tenían que comportarse como el rey que ellos tenían. Y Pablo trata de llegar espiritualmente que al rey que ellos debían de adorar era nada más y nada menos que al Señor Jesucristo, que en ese tiempo se le decía el Kyrios al César, pero el único Kyrios que existe, que ha existido, que existe y seguirá existiendo es nuestro Señor y Salvador. Como lo dije en una ocasión, la palabra Kyrios es el Señor, es la máxima autoridad, es el dueño de las almas. Por eso incluso la moneda tenía ahí la cara del César, como queriendo decir, esa moneda pues me pertenece a mí. Entonces vemos, hermanos, que Pablo también ahí mismo en la misma carta, en el capítulo 3, verso 20, él les dice que no tienen que ponerle tanta atención a este mundo, que ellos son ciudadanos romanos, pero es algo temporal, porque la verdadera ciudadanía, en el capítulo 3, verso
20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros estamos temporalmente, hermanos. Es bueno, hay personas que incluso se jactan, no, yo soy ciudadano de tal país. Pero realmente la ciudadanía eterna de cada creyente no es aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos embajadores de Cristo. Ahora bien, ¿cuál es el trabajo de un embajador? Un embajador representa una nación. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y representamos a Cristo en esta tierra. La pregunta es, ¿cómo estamos representando a Cristo en esta tierra? ¿Nos estamos comportando bien o nos estamos portando bien con los demás, en la familia, con la sociedad, entre hermanos? ¿Cómo está nuestro comportamiento? Por eso preguntaba si nosotros hemos crecido, nos hemos visto que hemos crecido, que hemos madurado, que hemos ido avanzando. Porque nuestro comportamiento debe ser de acuerdo al Rey que nosotros tenemos. El Señor Jesucristo lo dejó claro, que por ejemplo Él dijo que nos debíamos de amar unos a otros. Él dice que seamos uno como Él y el Padre es uno. Pero cuando nos preguntan cuál es, cómo nosotros nos comportamos, por ejemplo, si alguien nos pregunta, hay diferentes reacciones. Si un extraño nos dice que tenemos que portarnos bien, a veces nosotros incluso nos podemos enojar. O sea, no, tú tienes que portarte bien, pero si yo no sé de dónde salió. Ahora, cuando un familiar nos dice, pórtate bien, o sea, esto puede ser que algo estoy haciendo mal o es una advertencia también que viene para mí. Pero cuando una autoridad, estamos frente a una autoridad y nos dice que nos portemos bien, ahí tenemos que portarnos bien sí o sí. Ahí nos quedamos calladitos, tratamos de hacer las cosas bien, y sentimos a veces temor porque tenemos una autoridad enfrente. Entonces hay diferentes reacciones en el tema del comportamiento, pero mire lo que les dice ahí mismo en primera Filipenses. Si avanzamos, estábamos leyendo en el verso 27, ahí mismo, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Disfrutar. Eso es lo primero que veo yo. Disfrutar la vida cristiana. Debemos de comportarnos bien. Debemos de disfrutar que hemos sido llamados a libertad porque el evangelio nos ha hecho libres. El evangelio nos ha hecho libres. A veces no nos gusta que nos digan que nos portemos bien. Pues esa palabrita como que a veces puede ofender a alguien, pero a lo mejor es porque estamos haciendo algo malo. O nos están advirtiendo de que algo, una tragedia o algo puede venir. Entonces, no, pórtate bien o compórtate bien. Pero dice que solamente como es digno del evangelio. Es decir, que nuestra vida debe mostrar a Cristo, reflejar a Cristo a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras, a través de nuestro comportamiento. Como decía Pablo también a la carta que él escribe la carta a los Efesios, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor. A veces debemos de soportarnos unos a otros, pero ¿cómo? Con paciencia, con amor, de llevarnos bien para mantener esa unidad que es el cuerpo de Cristo. Pero vemos, también analizaba que es un verbo transitivo, el tema portar, porque tengo algo conmigo. Nosotros como creyentes debemos de ser portadores del evangelio porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. ¿Y qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. ¿Estoy portando buenas nuevas a través de mis hechos? ¿Llamo la atención de alguien? ¿Qué tiene este hermano, este amigo, cuando no lo conoce, verdad? Que me transmite paz, que me transmite confianza, que tiene un estilo de vida diferente, que lo veo que es diferente a los demás, que cuando trato de invitarlo aquí, él dice que no va. Cuando veo que no tiene ningún vicio, cuando veo que no escucha música, ¿qué será? Porque aunque para el mundo el evangelio es locura, pero debe haber un cambio en nuestra vida cuando nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es si soy portador
del Evangelio? ¿Qué transmito? Porque tiene que ver con portar algo, o llevar algo, conducir algo. ¿Llevamos las buenas nuevas de salvación? Pues estoy dando buen testimonio, llevo buen testimonio para con los demás, porque como yo siempre he dicho, el mundo no lee la Biblia, pero sí lee la vida de las personas. Por lo tanto, nosotros como embajadores de Cristo, debemos de comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, porque estamos representando a Cristo en esta tierra, porque somos esa luz y no nos podemos esconder. Por lo tanto, debemos de seguir avanzando, de seguir creciendo, y debemos de preguntarnos qué dice la gente de mí. Si le preguntamos o alguien que le pregunte a otra persona, a una tercera persona, y pregunta, ¿qué dices tú de ese hermano? Porque el Señor Jesucristo, cuando llevó a una región, a Cesarea de Filipo, no a las marítimas, porque había 2 Cesareas, Él preguntó, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente aquí? ¿Qué opinan de mí? Y hubieron diferentes tipos de opiniones. Bueno, unos dicen que es Elías, bueno, pues ellos siguen esperando a Elías, porque también se pronunciaba que antes de la venida del Mesías tendría que venir el Elías, pero el Señor Jesucristo lo dijo claramente. El Elías que ustedes esperaban ya vino, y ustedes lo mataron, refiriéndose a Juan el Bautista. Otros decían Jeremías, porque se creía que Jeremías había escondido el arca de la alianza. Y solo Jeremías, claro, cuando Jeremías venga nos va a decir a dónde está. Otros dijeron algunos de los otros profetas, algún profeta por ahí. ¿Y vosotros qué decís? ¿Qué decís que soy yo? Y ahí es cuando viene aquella frase del apóstol Pedro y dice, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, tú eres el que hemos estado esperando por este tiempo. Tú eres el Hijo de Dios, cuando un judío nunca va a reconocer que Dios tiene un hijo. Y por eso es que viene la revelación del Padre, y Jesucristo, conociendo todo, le dijo, esto que tú has dicho no te lo ha revelado sangre y carne, o sea, esto no te lo ha dicho tu abuelo, esto no te lo ha dicho tu padre, sino que esta es una revelación directamente ahora mismo del Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, dichoso eres, Pedro, porque esto te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, él sabía, Señor Jesucristo, qué opinaban. A muchos incluso hablaron mal de él, cuando él siempre se dedicó a hacer lo bueno. Pero ¿qué opina la gente de nosotros? Porque hay personas que pueden decir, bueno, ese como creyente, yo así, pues yo soy más creyente que este hermano, o que se dice ser hermano. Por lo tanto, debemos de dar buen testimonio, hermanos, por los demás, porque una de las cosas que nosotros debemos de pensar es que es en nuestra conducta, porque nuestra conducta tiene que ver es la consecuencia, perdón, de mi condición, cómo yo me encuentro. Si yo estoy empapado de Cristo, pues eso me va a salir por los poros. Pero si yo he bajado la guardia, he dejado de orar, he dejado de tener comunión con mis hermanos, he dejado de alabar al Señor, he dejado de orar, cuando eso nunca debe de existir en un cristiano, dejar de orar, pues eso va a ir menguando. Y a veces nosotros podemos pedir al Señor que aumente nuestra fe, pero ¿cómo el Señor va a aumentar nuestra fe si nosotros no leemos la palabra del Señor? Porque la fe por eso viene, por el oír y el oír la palabra del Señor. Queremos ser hombres de fe, queremos que el Señor aumente nuestra fe, que nuestra fe esté arraigada, que nuestra fe esté puesta siempre sobre la roca y hacerla crecer para poder soportar el fuego de prueba que puede venir, que va a venir, dicen las Escrituras, a todas las naciones, a todo el mundo. Pues debemos de mantenernos siempre firmes en la fe, pero leyendo su palabra, teniendo una comunión estrecha con el Señor. Y no quejarnos, sino más bien ser personas agradecidas, ser hermanos agradecidos. Gracias al Señor por todo lo que nos viene. Y si tenemos solamente un agua, pues gracias a Dios por esta agua que tengo, que puede entrar ese oxígeno dentro de mí. A veces nosotros no echamos de ver las cosas pequeñas, pero reconozcamos, hermanos, que poco en las manos del Señor es mucho. Por muy poquito que sea algo, debemos de ser personas agradecidas, comportarnos bien con nuestro Padre Celestial, porque el Señor sabe que nosotros somos malos. Vosotros siendo malos, los padres, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a vuestros hijos. Siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial os dará cuando uno le pide al Señor? Por lo tanto, debemos de comportarnos bien con nuestro Dios, siendo personas agradecidas, siendo hijos agradecidos. Ahí mismo en el verso 27, ahí mismo en el verso 27, primero es comportarnos como es digno del Evangelio, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga, de vosotros que estáis firmes.
es portarnos en el Señor siempre. Sea que vaya a veros, o sea que esté ausente de vosotros, tienen que estar firmes. Es algo constante, que debemos de estar siempre firmes. ¿En qué? Firmes también en la doctrina. Como le decía Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Firmes en la doctrina, la sana doctrina. No dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Que nuestro culto sea un culto racional. Debemos de preguntarnos por qué hago lo que hago. ¿Por qué canto? ¿Por qué oro? O sea, debemos de ser conscientes por qué hacemos lo que hacemos. Porque nuestro culto no es, la iglesia no es que voy a hacer lo que otro haga, sino que debemos de ser conscientes de lo que estamos haciendo. Oramos porque el Señor nos escucha. Cantamos porque adoramos a nuestro Dios. Expresión de amor que sale de nuestro corazón hacia nuestro Dios. Predicamos la palabra del Señor porque el Señor nos ha llamado a eso. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo no tengo que esperar una revelación, que vengan ángeles y decirme qué es lo que tengo que hacer. Ya el Señor, lo que está revelado, lo que tenemos en la Escritura, ya está todo revelado. Tenemos la revelación completa en la palabra del Señor. Como Daniel cuando estuvo en Babilonia, él se mantuvo siempre firme. Le cambiaron el nombre, le quisieron cambiar la comida, le quisieron cambiar su Dios, que nunca lo iba a cambiar. Y él dice que propuso en su corazón a no contaminarse con la comida que comía el rey. Posiblemente esa comida era sacrificada a los ídolos. Se mantuvo firme. Como José también se mantuvo firme y prefirió salir corriendo de aquella mujer antes de pecar contra Dios. Se portó bien también con el Señor y así nosotros vamos a ir creciendo. Pero ahí mismo, en ese mismo versículo que nos da mucha información, dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el evangelio, combatiendo unánimes. La obra es del Señor, pero Él quiere que estemos juntos, combatiendo en su obra. La obra no es de ningún hombre, sino que la obra es del Señor. El rebaño es del Señor. Ahí mismo en el capítulo 4, verso 3, dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Menciona la misma palabra, refiriéndose a quién, a dos mujeres que nunca se ponían de acuerdo y estaban peleadas, a Evodia y a Síntique. Y Pablo decide poner el nombre de ellas en esta carta, porque debe de haber unidad en la iglesia, en la congregación. Ahí mismo en el verso 28, si caemos al verso 28, dice, y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Cuántas oposiciones siempre han habido? Incluso el Señor, cuando en los tiempos del Señor Jesucristo, pues los fariseos eran los primeros que se oponían a todo lo que él hacía. Y por eso en el capítulo 23 de Mateo, él le da duro a los religiosos, porque el religioso tiene esa tendencia de aparentar lo que no es. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, ustedes son unos sepulcros blanqueados, serpientes, víboras. ¿Por qué? Porque aparentaban. Una persona religiosa es una persona peligrosa. Y ahí podemos ver lo que pasó en el hijo pródigo cuando regresa a casa. ¿Qué pasó con el hijo mayor? El hijo mayor representa también el fariseo. En vez de alegrarse que aquel había vuelto, lo que hizo fue que se enojó y no quería entrar. Y empezó a sacar el currículo en vez de alegrarse, ¿verdad? Porque su hermano había regresado. ¿En cuántas congregaciones se puede escuchar esto? ¿Y a qué viene ahora? Si se fue tirando todo. Eso no es lo que dicen las Escrituras. El padre se levantó y lo recibió con amor y le dio un beso de la bienvenida. Y lo recibió, le puso calzado, le puso un anillo de señal de autoridad. Y lo recibe también, como nos ha recibido a nosotros. ¿Cuántas cosas no nos ha perdonado el Señor Jesucristo? Pues ¿por qué no vamos a perdonar a nuestro hermano si el Señor nos ha perdonado a nosotros todos? Perdonar es pasar la página y volver a restaurar, porque tenemos un Dios que restaura. Siempre y cuando hay un genuino arrepentimiento, el Señor no va a dejar a nadie tirado,
sino que el Señor restaura las vidas, restaura a las personas. Ha habido oposición en los tiempos de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban predicando y ellos no querían que siguiera predicando el Evangelio? Y cuando les dice un tal, ¿cómo se llamaba? Un tal, lo voy a buscar en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, un tal Gilel, creo que es Gilel. Hechos capítulo 5, verso 38. Y ahora os digo que apartaos de estos hombres y dejadlos, Gamaliel, porque si este consejo o es obra de los hombres, se desvanecerá. Cuando es la obra del hombre, esto se desvanece. Pero cuando es la obra de Dios, nadie puede parar la obra de Dios. Nadie puede cerrar una puerta que Dios abrió. Puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Por eso dijo el Señor Jesucristo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es indestructible. Y aquí miren lo que pasó el verso 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto es tremendo, hermano. Cuando hay una oposición por una obra que el Señor está levantando o que el Señor ha levantado. Eso es terrible. Eso es terrible. Y aquí vemos que los apóstoles se tuvieron también, hubo bastante oposición, pero ¿saben qué es lo que demuestra esto? Si seguimos leyendo ahí mismo donde estamos en Filipenses, en estos versículos, ahí mismo en el versículo 28, ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Primero nos dice que no debemos de sentir temor, que no nos avergoncemos del Evangelio, pero que el Evangelio no se avergüence también de nosotros, dando un buen testimonio. Y lo siguiente, cuando una persona se opone al Evangelio, se opone a la obra de Dios, demuestra que no es creyente. Demuestra que no es de Dios. Por eso dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Cuando una persona se opone al Evangelio, demuestra que no es del Señor. Por lo tanto, debemos de portarnos bien, no solamente cuando las cosas fluyen bien, sino la Biblia nos enseña también en el sufrimiento, que debemos de portarnos bien en el sufrimiento, no pasar quejándonos, sino, Señor, como dijo aquel gran varón de Dios, ¿qué quieres que yo haga? No, ¿por qué, Señor, me vino esto? ¿Por qué lo otro? No, sino que eso el castigo o la prueba va a durar más, sino ¿para qué, Señor? ¿Cuál es el propósito que tú tienes en mi vida? En Mateo, ahí mismo en Filipenses 8, el versículo 28. Y nada intimidados por los que se opone para ellos es ciertamente, dice, indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Verso 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, debemos de comportarnos bien o portarnos bien también en el sufrimiento, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las dificultades. Y es ahí donde el Señor está trabajando con cada uno de nosotros. Porque las pruebas no vienen para destruirnos. Las pruebas vienen para edificarnos. Las pruebas es una muestra de amor de Dios para con cada uno de nosotros. Que Él siempre nos va a dar la salida y podamos aprender algo de esa prueba. Nos fortalece también la fe. Es para nuestro beneficio. Las pruebas las diseña nada más y nada menos que nuestro Dios. Por eso Mateo capítulo 5, versos 10 y 12. Mateo 5, versos 10 y 12, ahí en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es bienaventurado una persona cuando padece persecución por causa de la justicia. Alguien preguntó en una ocasión si debíamos de someternos
La Biblia nos enseña que debemos de someternos a las autoridades, sí, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. En el verso 11 dice: bienaventurados sois que cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Somos bienaventurados, también otra bienaventuranza. Cuando alguien se inventa cosas mintiendo. Y en el verso 12 termina diciendo: gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por lo tanto, la iglesia siempre ha sido perseguida. Esto no es nada nuevo. Pero el Señor siempre ha cuidado y ha protegido a la iglesia. Y lo que ha pasado es porque Él lo ha permitido, porque Él siempre tiene un propósito para con nuestras vidas. Y Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer algo a nuestro Dios. Pero Él quiere que nosotros nos portemos o nos comportemos bien. Debemos de comportarlo bien en el sufrimiento. Incluso cuando alguien está sufriendo y se porta bien, puede causar un impacto en las demás personas. ¿Qué lo hizo aquel que estaba crucificado a la par del Señor Jesucristo cuando vio al Señor Jesucristo sufriendo en la cruz? Lo hizo que se arrepintiera a través del sufrimiento que estaba llevando nuestro Señor. Y Él es cuando dice aquellas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoce como un rey y lo reconoce que Él va a venir a reinar. Pero le dice: acuérdate de mí. Palabras que usó también José. José le dijo esas mismas palabras al siervo del faraón: acuérdate de mí cuando estés con el faraón. ¿Y qué pasó? Pasó tiempo y nunca se acordó. Se acordó después. ¿Pero qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le dijo a José? Pues se olvidó de él. Qué diferencia, ¿verdad? Los hombres, o cuando el Señor dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, el Señor da la respuesta así rápido, porque Él conoce absolutamente todo. Entonces, en el sufrimiento del Señor Jesucristo se arrepintió el ladrón. Pero vemos también que cuando Juan ya despidiéndose, el Señor Jesucristo le dijo que cuando eras joven cuando eras más joven ibas a donde tú querías. Pero cuando seas viejo, te llevarán a donde tú no quieres, extenderás tus manos. Y dijo, y esto dando a entender con qué muerte iba a glorificar al Señor. Perdón, el apóstol Pedro. Significa que aún muriendo se puede glorificar a Dios. El apóstol Pedro murió glorificando a Dios, porque aquí el Señor lo había ya profetizado. Esto dando a entender con qué muerte iba a llevar el apóstol Pedro. Significa que también en el sufrimiento también causa impacto en las personas y se puede dar gloria a Dios estando en el sufrimiento. Las consecuencias de portarse mal son terribles y lo podemos ver en el jardín del Edén. Cuando aquella pareja se portó mal, ¿qué pasó? De ahí viene lo que es la ruina. Pero lo que se perdió en el Edén lo podemos recuperar con creces en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se porta bien uno? Obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra. Si yo quiero portarme bien o comportarme bien en el hogar, con mis hermanos, mayormente con Dios, pues obedeciendo la palabra del Señor, obedeciendo sus estatutos, obedeciendo sus directrices, lo que Él me manda, lo que Él me dice que tengo que hacer y lo que Él me dice lo que no tengo que hacer. Nos rechazarán, hermanos, pero recuerden que nosotros representamos a Cristo en esta tierra. Vendrán calumnias, pero debemos de comportarnos bien. No sé qué va a pasar al final de los tiempos, pero aunque nos toque sufrir, pero debemos de seguirnos comportando bien, porque representamos al Señor Jesucristo en esta tierra. Por eso dice la palabra del Señor que debemos de comportarnos como es digno del Evangelio, porque ya tenemos un mensaje que llevar, y ese mensaje
es nada más y nada menos las buenas nuevas de salvación. No portar tristeza, no portar derrotismo, pesimismo. Incluso las Escrituras dicen que el creyente no debe tener miedo a las malas noticias, porque cada vez van a ir en aumento, sino que debemos de portar las buenas nuevas de salvación y debemos de tener en mente que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que la ciudadanía de cada creyente está en los cielos. Por lo tanto, debemos de comportarnos como es digno del Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga. Hermoso mensaje, hermosa pregunta que lo debemos de hacer nosotros personal. ¿Qué estamos haciendo nosotros para el Señor Jesucristo? ¿Cuál es nuestro comportamiento? ¿Cuánto hemos crecido en el Señor? ¿Hemos aprendido o los hemos apagado? Es bueno meditar día con día. Yo siempre hago eso. Siempre que me sucede algo, yo regreso al pasado y le digo, Señor, ¿qué hice yo en mi pasado? Porque todo lo que hacemos en esta vida, tarde o temprano, lo vamos a estar pagando, sea bueno o sea malo. Las consecuencias llegan y todo tiene su precio. El Señor tiene compasión con nosotros, pero también nos tiene que corregir para que aprendamos cómo es el camino de Él, para que los acerquemos más a Él. Como decía el hermano, las pruebas no son para huir, sino que para firmarse. A veces nosotros tenemos aflicciones y lo que hacemos es apartarlos, quedarlos en casa, viendo una película, o haciendo chicharras o cualquier cosa. Mientras que lo que debemos de hacer es doblar rodillas y pedirle al Señor que sea Él quien nos guía, que sea Él que tome control en nuestras vidas, porque nosotros mismos no podemos. Vamos a entonar el himno ...86. Oh, cantámelas otra vez, bellas palabras de vida. Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas consuelo y paz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy recibe las pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué
palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas